Otra cosa. ¿Por qué la Corte determina que ahora Jorge Valdivia sí es un peligro para la sociedad y no antes, digamos, que tenía también 2 causas abiertas? Es una buena pregunta y lo hemos conversado algo, pero la Corte se mete más de lleno. Y yo había hecho el paralelo con el caso Monsalve. Recuerdan que el caso Monsalve yo había dicho que se hace mucho cargo de las actuaciones previa y post del imputado, de la víctima y las actuaciones post de la víctima. Y que había dado extrema relevancia a las actuaciones del imputado. Y en el caso Valdivia le estaba dando la Corte y el octavo de juzgado de garantía extrema importancia a las actuaciones de la víctima pre y post. Esa era la línea. La Corte lo invierte y nos lleva al escenario Monsalve. Nos lleva al escenario Monsalve donde las actuaciones del imputado pre, en el acto y post son extremadamente relevantes. Porque en el fondo se hace cargo del patrón de comportamiento del imputado, del contexto en que ocurren los hechos y del control de la situación que tenía el imputado en los 2 hechos. Que es básicamente lo mismo que hemos escuchado en el caso Monsalve. ¿Quién dirigió? ¿Quién tenía el control? ¿Quién tomó las decisiones? Monsalve. Entonces la Corte en este nuevo fallo, y lo estoy explicando muy en simple, no se invierte el eje y lo lleva al imputado, a las conductas del imputado más que a las víctimas. Y pequeño detalle, la Fiscalía había ido en la línea de que las víctimas estaban privadas de razón. Y la Corte hace un matiz, dice, no nos confundamos. Aquí no es necesario que una persona con intemperancia alcohólica esté privada de la razón, sino que no esté en capacidad de resistirse. Y cambia el eje. Claro. Entonces, esos 2 temas hacen que el análisis de los hechos sean distintos. Y eso es lo que está criticando la defensa. Y todo en un mismo fin de semana, ¿eh? Y todo en un mismo fin de semana. Eso yo creo que también es importante. Pero ¿será que porque, a ver, las cautelares la vez anterior se revisaron sobre la primera denuncia? Sobre la primera denuncia. Nada más. Nada más. ¿Y será que son más pesados los argumentos de la segunda denuncia que de la primera? Una pregunta que te hago así como... Si por la primera la Corte dijo, no, este señor que se quede en la casa nomás tranquilo porque aquí hay cierta inconsistencia que me tiene que comprobar mejor. Eso te hace un resumen rápido de lo que dijo la Corte. Y en esta pasada la Corte dice, no, aquí ya es distinto el escenario porque hay 2 denuncias y la segunda tiene un patrón distinto que similares en los primeros, pero tiene más elementos en los que yo sí puedo considerar que efectivamente es mejor que esté guardadito. Es real, porque sí, tiene razón Repe, porque cuando nos enteramos de algunos antecedentes de la segunda denuncia, había un video de la denunciante que le faltaba una prenda de vestir cuando sale del departamento de Jorge Valdivia. Y que probablemente las medidas cautelares, si se aumentaron, quizás no fue por la primera denuncia, quizás tiene que ver con lo que ha avanzado la segunda denuncia. Y el patrón de conducta, digamos, para vincularlo con la primera. Claro. Una cosa así. La Corte se hace cargo en esta pasada de las 2. Mira. De las 2. No solamente respecto a la segunda. Ya. La segunda le da fuerza a la primera. Entonces ahí está la crítica de la defensa, que en el fondo aquí está reanalizando los hechos de la primera, siendo que ya existe un pronunciamiento sobre la primera. Y la resolución del octavo de garantía se hacía cargo de todo. Si aquí insisto, lo que está haciendo la Corte está cambiando el eje de atención de los hechos investigados y de las pruebas que existen hoy día. Esa es la cuestión. Entonces la Corte nos está diciendo, casi está dando una nueva versión respecto de la prueba. Y eso es lo que llama la atención en estos 2 casos. Ya, pero igual yo, cuando tú nos decías que la Corte cambió el criterio de decir, mire, no porque alguien esté cufifo, no está en sus cabales. Es distinto si no se puede defender. Así es. O sea, no sé si me explico. No porque esté medio guasqueado, para ponerlo en chileno simple, por favor. Que no tiene voluntad. No porque esté guasqueado, resulta que puede una violación. Dijiste que bueno, te lo voy a decir entregaste. en simple. Sí. Sino que tiene que haber una incapacidad de resistirse. Así es. Entonces lo que hace también es subir un poquito el estándar. Así es. De prueba. En el fondo, tener una posición más allá de favoreciendo la posición de la víctima. Claro, porque Ojo. no es cosa que, oiga, es que yo me tomé 2 sour. Bueno, pero ¿y eso que usted no podía resistirse? Pero es lo mismo que nos había dicho la Corte
Y lo mismo que nos había dicho el Tribunal de Garantía del Séptimo respecto de la víctima del caso Monsalve, donde la tesis de la Fiscalía en ese caso no fue la privación completa de razón en términos completos y absolutos, sino en la posición asimétrica en la cual ambos se encontraban y por lo tanto era muy difícil resistirse. No, y además que hay una asimetría de poder, a diferencia con el caso Valdivia. O sea, Monsalve, la Claro. asimetría de poder respecto del jefe máximo con una colaboradora, y acá estamos hablando de dos personas que se juntan, digamos, en igualdad de condiciones, dos ciudadanos comunes y silvestres. O sea, no es común y silvestre Jorge Valdivia, sabemos la histórica figura que es para el fútbol chileno, pero me refiero desde el punto de vista de que no hay una asimetría de poder. Claro. Tan al fondo de los hechos se mete la Corte el día de ayer que se hace cargo incluso del consumo de estupefacientes, consumo de alcohol y ansiolíticos identificados. Y ojo que la declaración de Maite Orsini también habla de esas cosas. Pero mira, También. les quiero plantear algo y Claudio nos puede ayudar también porque sí hemos dicho varias veces que Paula Vial, abogada de Jorge Valdivia, ha dicho lo de Maite Orsini no es tan importante, sí, ¿verdad? lo dijo abiertamente en T13 Radio. Exactamente. Pero yo les contaba ayer incluso que cómo la Fiscalía quizás agarra ese testimonio en ciertas formas para vincular que los chats también pudieron haber estado en el acto mismo que se denuncia. En el acto mismo que se denuncia. Bueno, y ella dice, Claudio, lo voy a leer para ser súper riguroso con lo que dijo Paula Vial. Dice, me parece gravísimo lo que dijo la vocera del Ministerio Público el otro día, de que Jorge habría estado chateando con Maite Orsini mientras cometía el delito. Es decir, y lo voy a decir tal cual lo dijo ella, suena fuerte, pero para que ustedes sepan, chateaba mientras violaba a la primera denunciante. Eso es lo que ella está diciendo, una barbaridad. El problema es que la evidencia nos lleva a otra conclusión. Es el problema. Entonces, Paula Vial tenía la información, tenía la declaración de Maite Orsini a la vista. Me da la impresión que Paula Vial no la tenía. Porque no hubiera firmado o no hubiera sido tan categórica para desacreditar a la Fiscalía respecto a eso. Es que sabes que además es evidente que lo que recién estábamos leyendo de la declaración de Maite Orsini es que ella, al momento de que ellos ingresan al departamento, ahí no se está cometiendo ningún delito. No. Cuando ellos ingresan al departamento ya estaba chateando con Jorge Valdivia. O sea, es muy probable que haya sido desde el trayecto del restaurante al edificio, pero los 100 chats se mandan en un periodo de tiempo extenso. O sea, no en 5 minutos. Claro. Se supone que cruza toda la noche. Incluso entiendo que hasta ya de vuelta a Valdivia en su casa. Claro, Tenemos hasta las 12 de la noche. Por las 12 de la noche. Sí. Hay cámaras de ese edificio que dan las horas precisas delante de ese día juez. Entonces, descartar de una forma tan categórica me parece arriesgado. Muy arriesgado. Ahora que él vuelve a prisión preventiva, ¿qué posibilidad tiene de apelar a las medidas cautelares? Porque hemos visto en varios casos que las medidas cautelares se apelan, no sé, prácticamente todas las semanas. Claro. ¿O hay que tener necesariamente nuevos antecedentes? A ver, la Corte lo que ha dicho es que ha dado luces sobre qué pasa con los hechos, qué pasa con la posición de la víctima y qué pasa con la posición del imputado. Ya. ¿Sí? Ha dado un nuevo análisis de los hechos. Lo que está haciendo hoy día la defensa, de acuerdo a lo que nos dijo ayer Paula Vial, no nos dijo a nosotros, sino en su declaración, dice, tenemos que revisar estos antecedentes porque aquí la Corte se ha equivocado rotundamente y porque ha hecho algo que no corresponde. ¿Qué? ¿A qué se refería? Se refería a que la Corte, me parece que aquí, en la reinterpretación de los hechos, ¿ya?, sobre la conducta del imputado, de la víctima y del contexto, quizás dio un paso adicional. En términos jurídicos es súper técnico, pero la Corte, cuando se pronuncia sobre una apelación, no se puede pronunciar sobre los hechos, sino más bien sobre el derecho. Ojo sobre eso. Pero ¿cómo lo voy a mirar por separado? Porque los hechos te lo da la formalización, te lo da la prueba. Y por lo tanto yo la prueba podría interpretarla de una forma distinta. Eso en ocasiones es discutible. Porque yo puedo
interpretar la prueba, yo puedo analizar, pero no puedo cambiar los hechos que son materia de la formalización. No puedo cambiar... La Corte reinterpretó los hechos. Reinterpretó la dinámica de los hechos. Ah, mira, interesante lo que tú estás planteando. Quiero retomar con Gabriela Alegría porque la verdad es que las imágenes que vimos ayer de Jorge Valdivia ingresando al recinto penitenciario y a la cárcel de Rancagua se veía bien afectado con esto. No se lo esperaba, Gabo. Sí, bien abatido, llegó ayer acá, de hecho llegó acompañado de su hermano Claudio y fue en el minuto en el que estaba con su abogada Paula Vial en el que él se quiebra, esa imagen que nosotros vemos y termina llorando justamente en este sector que nosotros vemos allá al fondo, que es donde él termina ingresando. Ahora bien, quiero agregar a lo que dice Claudio respecto a cuál va a ser la estrategia de la defensa Claudio Valdivia de aquí en adelante. Ayer se le preguntaba a Paula Vial respecto a qué va a hacer ahora. Ella señaló que van a estudiar la posibilidad de presentar un recurso de amparo, Claudio, en este sentido. Entonces también es relevante lo que pueda pasar en los próximos días pensando en ese eventual recurso. Lo que ella busca es que él salga efectivamente de la cárcel. Ya, y ahí, ¿de qué estamos hablando, Claudio? ¿Cuál es la estrategia al momento de presentar un recurso de amparo? El recurso de amparo se presenta ante la Corte Suprema. Ojo. Ya. Y por lo tanto ella lo que busca es un pronunciamiento de la Corte Suprema. Tiene un riesgo de que la Corte Suprema se pronuncie sobre lo hecho y sobre la interpretación. Ya no solamente deja fijado un criterio en la Corte de apelaciones, sino que sube. Es una apuesta, perdonen que utilice esta palabra, es una apuesta muy arriesgada. Y muy desesperada si es arriesgada. Uno se arriesga cuando está desesperado, no cuando está tranquilo. Y por eso lo tienen que analizar muy bien, porque es un paso que después es muy difícil volver atrás. O sea, ella le podría decir a su representado, ¿sabes qué, Jorge? Lo mejor es que por un tiempo, lamentablemente, te quedes en prisión preventiva. Sí. ¿Cuánto demora? ¿Ah? ¿Cuánto puede demorar esta presentación y la revisión del recurso de amparo? A ver, lo que yo creo que Paula Vial tiene que conversar con Jorge Valdivia, porque el que toma la decisión siempre, al final, es el defendido, es el cliente. Y ella lo que le tiene que plantear es el plan A y plan B. Plan A, nos vamos al recurso de amparo. Yo soy de la opinión que la Corte cruzó una línea que no debía haber cruzado, que es la reinterpretación de los hechos, y por lo tanto, en sus considerandos, en sus argumentos, me parece que excede las atribuciones que tenía la Corte en la competencia para este fallo, y por lo tanto yo voy de amparo porque la Corte actuó de una manera ilegal, porque excedió sus atribuciones en el conocimiento del recurso. Eso es técnicamente, ¿ya? Por eso iría de amparo. Y la otra es esperar nuevas circunstancias o antecedentes o pruebas, que puede tomar una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces Paula Vial le debe estar diciendo, Jorge Valdivia, Jorge, plan A, plan B, ventajas, desventajas de una y otra. Oye, está difícil la decisión, sobre todo hoy día cuando se ha ido complicando el tema Gabo. Eso también le ha servido como una especie de contención, aunque ha sido tan difícil todo que uno lo ha visto más cabizbajo que nunca. Te quiero hacer una pregunta, Claudio, porque resulta que cuando tú dices que en el fondo se podría presentar este recurso de amparo ante la Corte Suprema, insistiendo que quizás la Corte ayer se excedió en sus atribuciones, es porque quizás más allá de revisar los hechos o antecedentes que existen, se abrieron más interrogantes, y eso es lo que no puede pasar en una revisión de cautelares. Es una buena pregunta. Es una excelente pregunta en el sentido de que yo creo que la Corte aquí quizá hizo, perdonen que lo voy a plantear así, que se puede molestar conmigo, quizá hizo la pega que no hizo en la primera revisión. ¿Por qué? Porque la primera revisión fue más bien el estándar probatorio para una cautelar es este. Y ustedes no me llegaron a este estándar probatorio respecto a los presupuestos materiales. Y como no hay presupuestos materiales, no corresponde. En esta segunda vuelta, y por eso era tan importante la integración, en esta segunda vuelta hay más rigurosidad en el análisis de la prueba, y como hay mayor rigurosidad, existe una revisión más profunda respecto de los presupuestos materiales y las pruebas existentes sobre eso. Y claramente, me parece que aquí la revisión, el análisis, fue no mejor, fue distinto.
Pues. claramente distinto que la primera vez. Ahora, Claudio, el hecho de acceder a la Suprema te agota la instancia. ¿Por qué lo digo así? Porque entiendo que una defensa puede pedir revisión de cautelares per secula per se. No sé si están así, pero podría eventualmente Siempre. Varias per veces. secula per se, ¿no es cierto? Pero si ya recurro a la Corte Suprema, es como me estoy jugando ya el as que tengo bajo la manga y si no me va bien con ese as, soné. ¿Qué tan determinante Porque fue para...? sabemos que es la última Sí. instancia en la Suprema. Así es. ¿Qué tan determinante fue para el octavo juzgado de garantía cuando analizó las cautelares en la segunda reforma, en la reformalización? El criterio que había dado la Corte fue fundamental. Fue fundamental porque partió de ese análisis y de esa forma de analizar los presupuestos materiales, que la existencia del delito y la participación culpable. Claro. Presunciones y antecedentes sobre eso. Y fijó el criterio, en el fondo le dio un marco al octavo juzgado de garantía. Vaya que es relevante que si el octavo juzgado de garantía, cuando vuelva a revisar esas cautelares en un futuro próximo, meses o semanas, no solamente va a tener el criterio de la Corte de Apelaciones, va a tener el criterio de la Corte Suprema también. Ya, pero mi pregunta Ese- iba ese es el tema. así que si voy con un recurso a la Corte Suprema, ¿se agotan las posibilidades de seguir revisando cautelares o nada que ver? No. ¿Puedo seguir? Se pueden revisar, pero voy a tener... Pero siempre con el criterio de la Corte Suprema, Claro, pues o sea, entonces al revisar las cautelares si en te va otra mal, audiencia, Si te da mal, claro. Si O te sea, aman- en el fondo, la jugada acá, la defensa puede ser, mira, voy a ir a la Suprema, y si me va bien en la Suprema, lo más probable es que después me siga yendo bien. Claro. Entonces voy a jugarme esta cartita para después parar el chacoteo, por decirlo de alguna manera, respecto de que la Fiscalía vuelva a pedir una revisión de cautelares, si es que logro que efectivamente la Suprema falle a mi favor. Una cosa así, me imagino yo que la defensa estará pensando, como jugarte el comodín máximo para después... All-in. ¿Ah? Sí. All-in, ir con todo. además. Claro. Se lo planteo de una forma distinta. Si es que yo me quedo con el criterio de la Corte que dio ayer sobre los presupuestos materiales, patrones, comportamiento del imputado, etcétera, yo puedo ir y sobre esos presupuestos materiales y cómo lo analizó la Corte, yo empezar a aportar pruebas que pueda hacer nuevos antecedentes que me permitan a mí revisar la cautelar. Sí. Y por lo tanto lo puedo hacer en un corto espacio de tiempo, semanas, eventualmente, semanas. Jugarse antes de Navidad una revisión de cautelar en el octavo juzgado de garantía. Pero si voy a la Corte Suprema, ya en la Corte Suprema voy a perder una semana y media, una semana al menos. Y me va a fijar un criterio. Por lo tanto, el tiempo en que yo pueda volver a pedir una revisión de cautelares ya quizás no va a ser semanas, van a ser meses. Entonces la vuelta, si es que yo voy a la Corte Suprema para la revisión de cautelares, esto no es matemático, no hay ningún código que lo diga, es criterio. Obvio. La vuelta al octavo juzgado de garantía para la revisión de cautelares Larga. No, va a ser más larga. claro. Va a ser mucho más larga. claro. Mira, quiero